Estamos en los estudios de Buenas Noticias de Gran Gozo, el apóstol Héctor Vidal y su servidor, aquí el pastor Domingo Hernández. Queremos compartir contigo, tú que oyes, que estás ahí sintonizando esta estación cristiana, sobre ese amor glorioso que hay en Dios, que es eterno, que no tiene principio ni tiene fin. Y para poder entenderlo un poquito a nivel humano, tenemos que ver qué sucedió al principio. La Biblia dice en Génesis 5:5 que fueron todos los días que Adán vivió sobre la tierra 930 años y murió. Pero también se menciona otro muerto, otro que murió. Allá en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, el Cordero de Dios que fue muerto desde antes de la fundación del mundo. Aquí hay básicamente una enseñanza que nos lleva a comprender por qué murió el Cordero. Si hablando del Cordero manso, no abrió su boca delante de los trasquiladores, enmudeció, Dios cargó en él todos los pecados nuestros, según dice el libro que escribió Isaías en el capítulo 53. Y también Pablo dice en el capítulo 7, versículo 26 del libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, que nos convenía inocente, limpio, santo, puro, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Y ahora, ¿cómo es que Él muere? Si la paga de pecado es la muerte. Y entonces Jesús no pecó, pero le pusieron todos los pecados nuestros. El pecado de Adán trajo el juicio. Por un pecado vino el juicio sobre Jesús. Y nosotros, que hemos heredado el pecado y la muerte, participamos de ese pecado, de esa muerte, porque es una ley que está en nosotros. Pero las consecuencias del pecado y la muerte, que es la muerte eterna, Cristo la quitó, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me libró de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, del 1 al 3. Así que por eso fue que desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía en su plan que su Hijo Jesús, cuando viniera a encarnarse aquí en la Virgen María, como dice la Biblia, que era Dios sobre todas las cosas, pero Dios hombre, en esa carne Él tuvo que sufrir las consecuencias y la separación. Y ese es el amor grande, porque así como los hijos participamos de carne y sangre, Él participó de lo mismo para que por medio de su muerte diera muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo. Ese fue Jesús. Y ese gran amor se ve allí en la cruz, ese gran amor se ve durante toda su vida de obediencia. Ese amor se sigue viendo en su intercesión. Pastor, ¿no es cierto que mirando este amor de Dios, que es un tema que es tan grande para explicarlo y tan glorioso y tan profundo, solamente la periferia es la que podemos tocar? Así es. ¿Y qué me comentas un poquito? Bueno, es que normalmente tratamos de definir el amor por el amor que puede provenir del hombre. Inclusive el amor que puede generar el amor de Dios, pero como si fuera un amor carnal. O sea, el amor carnal de Jesús, cópialo, sé tú un instrumento y trata de trata de aplicarlo a lo que tú eres. Eso se ha difundido por muchas iglesias, por muchas denominaciones, pero no es exactamente eso. El apóstol Pablo, como tú sabes que tuvo una revelación especial, él define lo que es el amor. Y él no hay una mejor definición del amor ágape o agape, como lo hace él en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, a donde describe y está hablando diciendo, el amor que tú debes de tener es un amor que sea limpio, que sea puro, que no se venda, que no se condicione. Y la gente cree que es como si pudieras agarrarlo por una obligación. Pero en realidad lo que está haciendo es declarar el amor de Cristo. O sea, ¿cuál es el verdadero sentido del amor de Cristo? Y entonces dice, si tú puedes tener de ese amor lo tienes para darlo. Si tú te recuerdas cómo se fundó en las iglesias del despertar aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, recordarás, por allá en el siglo XIX y luego a principios del siglo XX, ¿en qué estaban basadas las definiciones de esas iglesias, de esas denominaciones? Bueno, básicamente, si tú analizas
una de las tres que más se distinguieron hasta hoy en día, que hablan de hacer para ser salvo, Sí, y otras para identificarte, por ejemplo, con el don de lenguas, porque si hablas lengua, entonces tiene el Espíritu Santo y tiene el exactamente. amor. Y están definiendo cosas, La están definiendo... obediencia, por ejemplo. Exacto, están poniendo métodos, están poniendo formas, y no es ni por método ni por Entonces, forma. si eres obediente, tienes el amor de Dios. Y luego se difundió mucho el conocimiento de que si tienes los mandamientos es porque lo amas. Entonces necesitas guardar los mandamientos para que demuestres su amor. Pero tú no puedes amar porque Juan, en la primera carta de Juan, tú recordarás como dijo Juan, es que nosotros no es que hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Y ese amor primero es el que yo pienso que describe Primera de Corintios el apóstol Pablo. Fíjate, si yo tengo el don de profecía, entiendo los misterios y poseo todo el conocimiento, aún que yo hablara lenguas angelicales y todo, dice, pero si no tengo amor, nada soy. ¿Pero qué amor? Si no tengo el amor carnal, si no tengo el amor que haya copiado de Cristo, no. El que Él me da para reflejar, ese es el amor ágape. El amor ágape es el que yo puedo tener porque proviene de Dios y entonces yo lo cojo, me sirve, me beneficia y luego lo doy. Pero no doy mi amor, no doy algo que yo tenga. Yo por ejemplo, si yo me pongo a ver, yo soy envidioso, yo no soy paciente, yo no soy bondadoso, no soy jactancioso, ni orgulloso. Pero ¿qué opinas si Dios te dice que tienes que llegar a ese amor? ¿En qué sentido lo pondrías? Bueno, yo lo vería de esta forma. En Romanos 5:6 dice, el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea Amén. que no es una cosa intrínseca. No, no, ¿verdad? No es algo que tú naces ya teniendo ya como parte de tu vida. Ajá. Eso te lo da Dios. Pero si tienes el paquete del amor que no es jactancioso, que no es orgulloso, que no es envidioso, que es paciente y que es bondadoso, ¿ese paquete es tu paquete? Bueno, ¿O ese es el paquete que viene de Dios? ese que viene de Dios, porque dice que el fruto del Espíritu, y uno de los Exactamente. sabores es el amor. Ese Y- es el amor ágape. El amor ágape es el que no tenemos, pero que lo podemos tomar de él para poder tenerlo, gozarlo y darlo, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, del amor filós. El amor filós es el que podemos llegar a tener y a entender, ¿verdad? Para poder dárselo a un amigo, ¿verdad? A un compañero, pero a una pareja, entonces vienen en griego, por ejemplo, de que ya se define el amor diferente, ese es el amor eros. Entonces, el amor eros tiene que ver con lo que hayamos aprendido, lo que hayamos hecho, el fondo de lo que hay en nuestro corazón. Pero para poder dar el amor que no es jactancioso, el amor que nunca deja de ser, de ese amor no podemos coger. Tenemos que coger del amor de Dios para darlo. Ahora sí se ve un poco la diferencia, ¿verdad? Sí, no, y también Juan es muy claro cuando dice en su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. Amén. Y el que ama conoce a Dios, pero el que aborrece a su hermano no conoce a Dios. Así es. Ahora, si Dios es amor y somos sus hijos, entonces podemos ser recipientes de ese amor, ¿Verdad? porque somos vasos de honra. Ahora, ¿cuánto tiempo seríamos recipientes de ese amor si cogiéramos el hecho de que el amor, dice que el amor ágape nunca se extingue? Nunca se extingue porque como Dios es amor, Amén. eso es eterno, eso está ahí. Ahora nosotros Entonces no se pierde, no se pierde, no, claro que no se ni pierde. está condicionado, No está condicionado, ni en las lenguas. porque eso es un don de Dios. Es un don de Dios. Y dice Pablo que proviene de Dios. que los dones son irrevocables, Dios no lo quita. Exactamente. Si Dios derrama su amor en tu corazón, lo que puede suceder, y es muy lógico, ¿no? Que uno desatiende la vida espiritual y se va más a lo carnal. Entonces lo carnal le agrada que se le diga que Exacto. tiene que hacer cosas para portarse bien, para tener una prueba de que realmente tú eres. Entonces, Y, ¿qué amor estarías dando en ese? un filial, básicamente. ¿Verdad? Sí, porque el que te lo da es uno que no es Dios. Que no es Dios. Ahora, si tú vas a las Escrituras, que es la carta de amor, Ajá. y ahí tú te encuentras a ti mismo que eres un hijo de Dios. Y dice Romanos 8, del 14 al 17, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos Amén. hijos de Dios. Amén. Y si somos hijos de Dios, pues entonces podemos decir, Abba Padre, Papito. papito. ¿Por qué? Porque Él nos redimió de la maldición de la ley. Él ahora nos ha puesto el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y si tenemos el Espíritu Santo, tenemos el fruto. Y el primer sabor es el amor. Amén. Y dentro de eso están los demás componentes que tienen que ver con la paciencia. Sí. Y ahí
cuando Pablo habla en 1 Corintios 13 de que es paciente, de que es tolerante, que no busca lo suyo, que no se irrita y que nunca deja de ser. Así es. Y Dios te lo otorga, eso va a permanecer en ti, aunque tu carne a veces demuestre que tú no tienes amor. Así es. Pero está en ti, Así es. está en el hombre interior. En el hombre interior está el amor que no deja de ser. Exactamente. O sea, el amor ágape, ¿verdad? Entonces quiere decir que una persona que posiblemente esté aprendiendo, esté subiendo en la curva del cristianismo, ¿verdad? Dice Pablo, está apenas en los rudimentos, pero si tiene el amor de Dios, lo tiene, ¿verdad? O sea, no es que necesite aprender de algo, sumar algo de su moral le va a determinar, sino lo que coja de Dios es lo que va a poder dar. Por lo tanto, al mismo tiempo justo, ¿verdad? Al mismo tiempo pecador, entenderíamos a Lutero, ¿verdad? Quiere decir que cualquier persona, independientemente de cuál es el amor que tenga en lo personal, porque puede tener el amor de Pablo capítulo 7 de Romanos, ¿verdad? El amor de Romanos 7 lo puede tener, pero ese no sería el que compartiría, ¿verdad? Pero puede tener esa misma persona de Romanos 7, que quiere decir, dice Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, ¿verdad? Pero si tiene el amor de Dios, pudiera compartir el amor de Dios aún esa persona en esa categoría. ¿Qué te parece? Es muy correcto lo que estás diciendo. Y si es incondicional el amor de Dios, no hay un requisito que te condicione para que tú puedas tenerlo. Amén. Porque Dios es soberano. Amén. Y la Biblia lo dice, que Él derrama su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y corazón aquí no es el de carne que late, Así es. sino es tu mente, Si es la siguiéramos- racional. Si siguiéramos el mismo concepto que estamos manejando en este momento, ahora te imaginas al ladrón en la cruz. Está Cristo, ¿verdad?, en la cruz del centro y están los dos. ¿Cómo podrías entender entonces el amor ágape en función de lo que sucedió con el ladrón? Con el que llamamos el buen ladrón. Sí, esto... ¿Con qué se topó el buen ladrón? Bueno, ¿Qué tenía el buen ladrón? El ladrón posiblemente no tuviera ese amor. A lo mejor era el ladrón, dicen, si era ladrón, entonces él no tendría del amor ese que describe Pablo. Pero se encontró con quién, en la cruz del centro. sí, hay algo interesante. Se encontró con el Señor amor. Sí, lo interesante es que cuando se menciona a los dos, dice el Evangelio de Lucas que eran dos malhechores. Dos Y maldiciones. se clavaron dos malhechores, Sí. uno a la derecha y uno a la izquierda. Y interesante que de la derecha siempre es el conservador y el de la izquierda es el liberal. Sí. Así que cualquiera de los dos. Lo que pasa es que uno de los dos identifica a Jesús como el inocente Sí. y que él reconoce diciéndole a su compañero que ellos estaban ahí porque merecían, pero este no. O sea, ese reconocimiento de Jesús en su expresión hizo que brotaran de los labios de Dios, de la boca de Jesús. Estarás conmigo hoy Sí. estarás conmigo, te digo hoy, en el paraíso. Pero Cristo no le dijo, mira, es que tú tuviste el amor. No, él entregó de su amor, ¿verdad? O sea, basado en el amor de Cristo, se encontró en el momento oportuno, en el lugar oportuno, con el Señor amor. Y es lo que tenemos que hacer, reconocer. Exactamente. Si no se reconoce, no se puede ver la oportunidad que tenemos para tenerlo. Se reconoce, se toma, y si se tiene, se da. Así No mismo es. podemos dar lo que no tenemos. ¿Verdad? Y esos son mensajes que la Biblia enseña del amor de Dios. Y Jesús dijo, si yo fuera levantado, a todos traeré a mí mismo. Y tenía dos al lado. Así es. Tenía dos al lado. Y uno lo miró diferente a como lo miró el otro. Pero yo no quiero hacerle juicio al otro. Sí. Porque estaban tan cerca de Jesús que yo no creo que una persona que esté tan cerca de Jesús se pueda perder. Así es. Ahora, imagínate el momento cuando está en el momento que es Jesús llevado a juicio, Pedro está allá afuera, ¿verdad? Y te puedes imaginar lo que sucedió cuando Pedro se encuentra con la vista de Jesús, después de No, haberlo negado. eso ¿Con fue- quién se encontró? No, con el amor. ¿Qué mirada le habrá puesto Jesús? Porque Jesús le había dicho, me vas a negar, mira, antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3. Y Pedro, cuando Jesús lo miró, el gallo cantó y empezó a Y se llorar. compungió, ¿verdad? Sí, a dar ahí ¿Y grito. qué Primero hizo? lo negó. Sí, lo negó primero. Pero Lo cuando negó. se encontró a la vista de Dios, el gallo había cantado, no pudo más que reconocer que el que había estado enfrente era el Señor amor, ¿verdad? ¿Y qué sucedió después? Cuando resucita a Jesús, ¿qué es lo que dice? A mí me encanta, Domingo. Dice, díganle a Pedro que voy por delante. ¿A quién? Al que lo había traicionado. ¿Pero por qué?
¿Por el amor de Pedro? No, No. por el amor de él. Ahora, ¿te recuerdas cuando van en el barquito? ¿Verdad? Y van pescando, ya se había ido a pescar Pedro con sus amigos. Y Jesús está allí en esa isleta y les tiene preparado el desayuno. ¿Qué es lo que pasó con Pedro? No, Pedro cogió miedo y se tiró al agua. Se metió de cabeza, ¿verdad? Estaba Él quiso estaba ir, tan estresado que hasta se tiró sin ropa. sí, Imagínate. y lo que quiso ir a ver, encontrarse con Jesús. Y yo me recuerdo, se me afigura, yo me pongo en mi mente ese momento, me veo una hoguera, veo a Pedro así como sentado a un ladito, Jesús en otra posición, y le está diciendo, Pedro, tú me agapeas, porque ese es el vocablo que se utiliza ahí, Pastor Hernández. Dice, Pablo, me agapeas, o sea, tienes amor ágape. ¿Y sabes lo que le dice él? No, te fileo. No, te amo con el amor de Un amigos. amigo. No, Pedro, tú me agapeas. Claro que ahí no hay puntuaciones, ni comas, ni exclamaciones. Acuérdate que no se escribía así. Se escribían puras letras mayúsculas, unciales, se llaman. Después fueron agregados signos, interrogaciones y cosas de eso. Hasta cuando Jesús le dijo, no, Pedro, tú me agapeas, entonces recapacita Pedro y le dice, Señor, es que tú sabes las cosas, sí. Entonces fíjate lo que le contesta Pedro, ya no le dice sí, te agapeo, dice no, sí, ya no le contesta sí, te fileo. Entonces le dice sí, dice, te agapeo. Entonces le dice sí, ve y apacienta mis ovejas. ¿Te imaginas ese momento de amor? El momento aquel en que lo creía condicional, aquel diciéndole no, es que yo te quiero dar el amor incondicional, yo te quiero dar el amor que viene de mí independientemente del amor que tú tuviste. El amor que tú tuviste me traicionó. El amor que tú tuviste hizo las cosas que ahorita te tienen ese peso, ¿verdad?, de conciencia. Pero mi amor es el que te acercó, mi amor es el que te tiene este desayuno, mi amor es el que te salvó, mi amor es el que te va a llevar del otro lado, ¿verdad? Entonces le dice, sí, ahora tú me puedes agapear. Entonces él entendió que lo que él necesitaba no era ese amor imperfecto de Pedro, sino el amor perfecto de Cristo, que en ese momento lo estaba perdonando. ¿Y cómo se demostró ese perdón, ese amor incondicional? Que fuera así como estaba, con lo que había pasado, a apacentar sus ovejas. Sí, Pedro escribe en una de sus epístolas que cuando aparezca el pastor de los pastores Así es. y tenga esa reunión con los pastores, porque a Pedro se le envía después que él ratifica que amaba a Jesús, Amén. porque fue un don que Dios le dio para poder apacentar las ovejas. No se puede apacentar. Jesús cuando vino con ese amor, que dio su vida por las ovejas. Sí. Dice que tanto amor hay cuando uno da la vida por sus su ovejas, compañero, ¿verdad? Por la ovejita. Capítulo 10 de Entonces Juan. ahora, Pedro, tú tienes que hacer lo mismo. Sí. Si tú realmente me amas, tienes que ir a apacentar las ovejas. Pero con ese amor que yo te doy. Claro, el claro. amor ágape. Si un pastor dirige una congregación y no tiene ese tipo de amor, sino lo que tiene es, por ejemplo, profesión, un escolástico, una persona que estudió mucho, le dieron una credencial, o por y no está obligación, mal por hacerlo, sueldo, por salario. pero un pastor de Dios tiene que tener ese amor de Dios para trabajar con las ovejas, porque las ovejitas necesitan un apoyo, porque son muy distraídas, Así es. no tienen sentido de orientación, y como dice Ezequiel cuando habla del capítulo 34, que Dios va a tener un pleito con los pastores, porque estaba la perniquebrada, la rinconada, la que estaba desorientada allá tirada, y no vinieron a ponerle aceite en la herida, ni a apapucharla, ni darle cariño. Por eso Dios va a tener un pleito con los pastores que no tienen ese amor. Por eso el ejemplo es Pedro cuando Dios se lo dice, apacienta mis ovejas con amor. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo podrías entender que Juan, el discípulo amado, pudo llegar a ser reconocido como el discípulo del amor? Hay una experiencia que se ve ahí, que fue el que estuvo cerquita, según dice la Biblia, de Jesús, y mientras todos estaban ahí compartiendo, él recostaba su cabeza en el pecho de Jesús y Jesús lo dejaba hacerlo. Es un tipo de agape que había ahí, que estaba siendo reflejado recíprocamente. Él tuvo oportunidad de verdaderamente reconocerlo. Y sabes que yo lo veo en todo su evangelio. En el evangelio de Juan, a mí se me figura que Juan voltea la cabeza y trata de dar un testimonio, ¿verdad? Porque si te fijas, hay muchos testimonios de Juan repartidos en el evangelio. No, partes son palabras de Cristo, pero partes son testimonios de Juan, como el mismo Juan 3:16. Juan 3:16 es un testimonio de Juan y ahí no son palabras de Cristo. ¿Pero por qué? Porque él era testigo, como dice Juan, del capítulo 1, versículo 1 al 14, al 16 inclusive. ¿Con qué se encontró Juan? Con aquel que era el Logos y que vino y se hizo ¿qué? Y se hizo hombre y compartió con nosotros, dice que
gracia y verdad. No nomás era gracia, dice, como la ley, sino trajo gracia, ¿verdad? Y verdad. Y a nosotros, dice, nos deja un legado, gracia sobre gracia. ¿Qué te parece eso? Es maravilloso, por eso es que a Juan se le permitió escribir lo que escribió, muy diferente a los sinópticos. Exactamente. La carta decimos nosotros, el Evangelio de Juan, no tiene comparación. Así si se es. va a comparar con Lucas, Mateo y Marcos. No. Esos son los que por una sola mirada sí tú puedes decir que se escribieron casi parecidos o tomaron Sí. uno del otro. Pero Son Juan puntos no. más históricos, ¿verdad? Juan no tomó de ninguno de ellos. No. Juan tomó derechito de Jesús, de lo que él captó de Jesús. Así es. Como Pablo, Dios le dio la revelación del misterio escondido Sí personalmente. Juan no tuvo que esperar a que llegara el momento que Jesús ascendiera y desde allá se le revelara. Porque Juan, cuando se cree que él fue el que escribió el libro de Apocalipsis, él vio el cielo abierto Sí. y por ahí, por esa ventana miró. Pero Pablo fue llevado allá a aquel sí, lugar. seguro Pero que Juan sí. tenía el árbol de la vida con él. Con él. Juan tenía con él la puerta. Él estuvo ahí abajo, ¿verdad? Juan, sí, Que Juan cogió de tenía esos con frutos, él ¿verdad? el camino y la vida. Ah, a ver. Por eso Juan fue el único que escribió el capítulo 10 que dice, Ah, el buen pastor Pastor, su vida da por las las ovejas. ovejas. ¿Qué tal amor? solamente puedes entrar por esa puerta. La puerta era Cristo. Dice, el que no entre por esa puerta es salteador. Pero fíjate el testimonio de Juan, Pastor Domingo. Cuando le dice a Nicodemo, a que nomás está en el libro de Juan, dice, si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y luego Juan da su testimonio. Fíjate nomás, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a quién, el levantarlo, nos ha dado esa gracia de que fuera levantado para traernos a nosotros, dice, para que todo aquel que lo ve, que tiene de ese amor, no se pierda, dice, mas tenga vida eterna, porque ese es un testimonio de Juan. Y se cree que Juan vivió casi hasta los 100 años de edad. Así es. Y Juan escribió lo que Jesús dijo. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Vida en Y él se abundancia. agarró de esas palabras y lo vivió, a pesar que también la historia y tradición dice que hubo uno de los emperadores que lo quiso eliminar Ujú. y lo puso en un lugar En el mandado por caldero. los oficiales que hicieron esto, en aceite Hirviendo, hirviendo para dicen. freírlo, y no salió ni con una ampollita. Así es. Y después lo ponen enclaustrado en una isla por allá tirado, y allí pensaron que se iba a morir de viejito allí, y Dios le dio la revelación grande que tenemos al final. ¿Te imaginas ese testimonio que dice, ponte a pensar en esa experiencia de Juan, capítulo 14 del libro de Juan, hijitos, ¿qué le está diciendo ahí? No tengan miedo, no se aflijan, porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Y si yo no fuera, ¿qué dice? Yo no me hubiera ido, yo no pudiera venir y ponerlos a donde yo quiero que ustedes estén. Esa experiencia no la escribió nadie. Yo quisiera que se imaginara nuestro público, que tú te lo imagines, que yo me lo imagine, ¿con qué sentido lo está diciendo Juan? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y a donde yo voy, yo quiero que ustedes estén. ¿Tú piensas que entonces por eso, de dónde sacó fuerzas Juan? ¿De dónde sacó fuerzas para estar en la isla de Patmos? Porque él entendió, ¿verdad?, de que no debería de tener miedo, porque a donde Jesús estaba, él tenía y había hecho todo lo necesario para que él estuviera y nosotros estuviéramos. ¿Cuál podrías tú pensar entonces que fue el legado de Juan, del discípulo del amor? Bueno, el legado de Juan fue presentar a un Jesús amoroso, un Jesús que dio su vida por nosotros, un Jesús que dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Juan entendió todo eso, lo entendió. Es más, que hay un dato, dice tradicionalmente la iglesia primitiva, afirmaba que uno de los discípulos, creo que fue, ¿cómo se llamaba? Un discípulo de Juan, muy conocido, ¿no? Que él también fue considerado como uno de los que dio mensajes a los que llegaron a ser padres de la iglesia. Pero bueno, se cuenta que Juan llegó un día a la iglesia, allá en Éfeso, dice que fue por allá, y como ya estaba ancianito y todo, muy querido, le dieron el púlpito para que dijera unas palabras. Y dicen los que dieron testimonio a través de los siglos, le han dicho, que él se quedó mirando la congregación y no hablaba, y no hablaba, y no hablaba, y no hablaba,
y todos estaban impresionados, dice, estará en visión, pero Juan al fin abrió su boca y dijo, amaos los unos a los otros. Y ya se bajó del púlpito y se fue. Entonces, se cree que esas son las últimas palabras que dijo él. Se supone que ese era su sermón que predicaba siempre, dice, ¿no? Que Juan se dedicaba a eso. Fíjate, yo dentro de sus legados, ¿verdad? Fíjate, Juan, en el capítulo 17, a mí se me figura que esa oración es un legado de Juan, ¿verdad? Nadie más la describe. Porque Jesús orando por quién, por él, por nosotros, por los que habrían de venir, dice, y que dice, Padre, a donde yo estoy, yo quiero que ellos estén también. ¿Y qué otra cosa dice Juan 3? Dice, Juan 17, en el versículo 3, ¿te acuerdas? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y cuál era eso? Nos los había dado a conocer, Juan nos los dio a conocer. Dice, ¿lleno de qué? De gracia y de bondad, ¿verdad? De ahí que esa carta de amor, que Amén. es toda la Biblia, en estas partes del Evangelio, donde se menciona la historia de Jesús, Sí. y donde dentro de esa historia Juan la clasifica no tanto como historia, sino como proceder. Sí. Porque tú estudias los otros capítulos y tú los ves que están llenos de que fue aquí, fue allá el maestro, sanó aquí, sacó Sí. demonio allá y fue a tal lugar, le querían matar la pedrada. Pero Juan no, Juan lo define como el pan que desciende del cielo, ¿verdad? como el que El va a venir, Cordero, como el que ora por pastor, nosotros, que ora por la puerta. como el que le dice a la samaritana, yo soy la fuente de agua Si tú viva. me pidieras, te daría agua Y viva. todo esto que estamos mirando es lo que nos da a nosotros el poder del amor. Bien, pues vamos a despedir a nuestra audiencia. Hemos estado trabajando con este tema del amor y, Pastor, qué gusto fue compartir contigo. ¿Y qué te parece si les mandamos un saludo y les decimos de que ese amor está disponible para todos ellos? Amén. Que Dios me los bendiga a todos y ese amor está disponible para todos. Donde quiera que estés, nos llamaron de hace poquito, ayer mismo, de Sinaloa, lejísimo, y aquí estamos nosotros en otro estado, en Estados Unidos, y el que llamó nos está mirando ahora por internet y ahora se le dijo que nos oiga por radio. Una persona que ni siquiera puede ver porque nació muy prematuro y nunca ha visto. Pero él oye. Él oye. Y él Él tiene, ve oyendo. y oyendo. Y él tiene un sistema donde él puede, diciendo cosas que la computadora le responde. Y nos llamó ayer para hablarnos y decirnos, y hasta oramos por esa persona. Amén. Lejos, a miles de millas de aquí. Nosotros. Así que, donde quiera que estés, Dios es amor. Y donde quiera que estés, llámanos. Acuérdate que este es tu programa de radio de Buenas Noticias de Gran Gozo. Tiene un teléfono gratis, el 1-1844-498-5800. También ve a la página de www.bngg.org y ahí puedes optar por radio, puedes optar por televisión o puedes sacar de ahí cómo ponerte en contacto con nosotros. Escríbenos, también llámanos, queremos saber de ti. Acuérdate que nosotros tenemos 24 horas trabajando por ti, en radio, en televisión, mandando mensajes, pero sobre todo también orando por tus necesidades. Recuerda, esta es tu estación, este es tu programa de radio de Buenas Noticias de Gran Gozo. Que Dios te bendiga ricamente.